Era martes, uno de esos martes pesados de julio en Culiacán, cuando el calor te pega desde temprano y el aire acondicionado del coche apenas se alcanza. Miguel Herrera, contador de profesión, 43 años, divorciado hace 2, estaba sentado en su oficina revisando facturas. Un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en cualquier mercado, con su camisa blanca medio arrugada y su corbata floja por el calor. Su celular vibró sobre el escritorio. Un mensaje de WhatsApp de su compadre Raúl. «Ya quedó lo del negocio, pásamelo cuando puedas». Miguel suspiró. Raúl, siempre con sus negocios turbios, vendiendo autos usados que quién sabe de dónde sacaba. Pero era su compadre desde la secundaria. ¿Qué le iba a hacer? Miguel abrió la aplicación y empezó a escribir sin mucha atención, con un ojo en la pantalla y otro en los papeles que tenía enfrente. «Raúl, ya te dije que no me metas en tus chingaderas. El cargamento de la semana pasada casi nos descubren. Los federales andan muy alertas y el comandante Guzmán ya no quiere cooperar. Mejor esperamos a que se calmen las aguas. Los 30 kilos que tienes guardados en la bodega de la calle Revolución están seguros por ahora, pero muévelos pronto. Y dile al chino que deje de andar presumiendo la camioneta nueva. Va a llamar la atención». Le dio enviar sin pensarlo 2 veces. Siguió con sus facturas, números que no cuadraban, clientes morosos, lo de siempre. Fue entonces cuando escuchó el sonido de mensaje enviado y algo en su cerebro hizo clic. Un escalofrío le recorrió la espalda como agua helada. Volvió a mirar el teléfono. El mensaje no se había ido a Raúl. Se había ido a un número desconocido que empezaba con los mismos dígitos. Un número que había agregado por error hacía meses, cuando estaba medio tomado en una fiesta, pensando que era el nuevo número de su compadre. Las manos le empezaron a temblar. Intentó borrar el mensaje, pero ya aparecían las palomitas azules. Leído. Su corazón empezó a latir como tambor de banda sinaloense en plena tocada. 5 minutos. 5 minutos de silencio que se sintieron como 5 horas. Luego, un mensaje de vuelta. Solo una línea. Interesante. En 20 minutos platicamos en persona Miguel Herrera de la colonia Chapultepec, casa con portón verde, el Honda Civic gris estacionado afuera. La sangre se le heló. Sabían quién era. Sabían dónde vivía. Sabían todo. Miguel se levantó de un salto, tirando el café sobre los papeles. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar las llaves del coche. Tenía que irse, tenía que desaparecer, tenía que... ¿Pero a dónde? Si sabían dónde vivía, seguramente sabían dónde trabajaba. Conocían a su familia, a su ex esposa, a sus hijos que vivían en Mazatlán. Bajó las escaleras de la oficina de 2 en 2, casi tropezándose. La recepcionista lo miró extrañada, pero no dijo nada. Salió al estacionamiento y el sol de mediodía lo golpeó como cachetada. Su coche estaba ahí, esperándolo. Pero cuando metió la llave en la ignición, las manos le temblaban tanto que no atinaba. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número. «No te vayas, Miguel. Es de mala educación irse cuando tienes visitas». Miró por el retrovisor. Nada, la calle lucía normal. Gente caminando, vendedores ambulantes, el puesto de tacos de Don Chencho en la esquina como siempre. Pero Miguel sabía que en este negocio, los que te vigilan nunca se dejan ver hasta que es demasiado tarde. Decidió manejar a casa. Tal vez podría agarrar algo de dinero, sus documentos, algo. Mientras manejaba, su mente era un torbellino. ¿Cómo había sido tan pendejo? Un mensaje mal enviado y ahora su vida pendía de un hilo más delgado que el de una telaraña. El tráfico estaba pesado, como siempre a esa hora. Cada semáforo en rojo era una tortura. Miraba constantemente por los espejos, buscando camionetas negras, Suburbans blindadas, cualquier señal de que lo seguían. Pero todo parecía normal, demasiado normal. Cuando dobló en la esquina de su calle, el corazón casi se le sale del pecho. Ahí estaban, 3 camionetas negras, vidrios polarizados, estacionadas frente a su casa.
No eran discretas, no intentaban esconderse. Era un mensaje claro: te tenemos. Miguel detuvo el coche a media cuadra. Su primer instinto fue dar reversa y huir, pero sabía que sería inútil. Si querían matarlo, ya estaría muerto. Si estaban esperando, era porque querían hablar, o eso esperaba. Se bajó del coche con las piernas temblándole como gelatina. Cada paso hacia su casa se sentía como caminar hacia el patíbulo. Los vecinos miraban desde sus ventanas, cortinas que se movían discretamente. Todos sabían qué significaban esas camionetas en el barrio. La puerta de una de las Suburbans se abrió. Un hombre bajó. No era lo que Miguel esperaba. No era un sicario tatuado con cara de malo. Era un señor de unos 50 años, bien vestido, con guayabera blanca impecable y pantalón de vestir. Parecía más un empresario que un narcotraficante. Pero Miguel sabía que en Sinaloa las apariencias engañan. Miguel Herrera, dijo el hombre con voz tranquila, casi amable. Mucho gusto. Me llamo Don Roberto. Creo que usted me mandó un mensaje muy interesante hace unos minutos. Miguel sentía la boca seca como el desierto de Sonora. Señor, fue un error. Yo no... Mi compadre vende carros usados. Era una broma entre nosotros. Yo nunca... Don Roberto levantó una mano y Miguel se cayó de inmediato. ¿Sabe qué es lo curioso, Miguel? Que su mensaje menciona cosas muy específicas. El comandante Guzmán, por ejemplo. Los 30 kilos en la bodega de Revolución. El chino y su camioneta nueva. Son detalles muy precisos para hacer una broma, ¿no cree? Es que nosotros jugamos a veces a que somos... Ya sabe, es como un juego, una fantasía. Miguel sabía que sonaba patético, pero era lo único que se le ocurría. Don Roberto sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Sabe qué creo yo, Miguel? Creo que usted es una de dos cosas. O es el contador más pendejo del mundo que acaba de delatarse solo por error. O es el contador más listo que está fingiendo ser pendejo para acercarse a mí. Ninguna de las dos. Señor, se lo juro por mi madre que en paz descanse. Fue solo un error, un terrible error. Don Roberto lo estudió por unos segundos que parecieron eternos. Luego hizo una seña y otro hombre bajó de la camioneta. Este sí tenía pinta de sicario, fornido con cicatrices en la cara y una mirada que helaba la sangre. Este es el güero, dijo don Roberto. Él va a entrar con usted a su casa y van a revisar juntos su celular, su computadora, sus papeles. Si encuentra algo que confirme su historia del compadre vendedor de carros, tal vez, y digo tal vez, salgamos de aquí como si nada hubiera pasado. Si encuentra algo más, bueno, mejor ni pensarlo, ¿verdad? Miguel asintió tragando saliva. El güero lo agarró del brazo, no con violencia, pero con la firmeza suficiente para dejarle claro que no tenía opción. Entraron a la casa. Miguel nunca había sentido su hogar tan ajeno, tan amenazante. La computadora, dijo el güero con voz rasposa. Miguel lo guió a su pequeño estudio. Mientras el güero revisaba su laptop, Miguel intentaba controlar el temblor de sus manos. Sabía que no encontraría nada incriminatorio, porque realmente era inocente, pero eso no lo tranquilizaba. Había escuchado historias de gente inocente que terminaba en tambo de 200 litros solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El güero revisó meticulosamente cada archivo, cada correo, cada mensaje. Miguel sudaba como si estuviera en un temazcal. Afuera podía escuchar el motor de las camionetas encendido, esperando. El celular, ordenó el güero. Miguel se lo entregó con mano temblorosa. El sicario empezó a revisar los mensajes con Raúl. Conversaciones sobre asados, sobre el América contra las Chivas, sobre la prima de no sé quién que andaba divorciándose. Luego encontró los mensajes donde efectivamente hablaban en clave de broma sobre cargamentos, que resultaron ser cajas de cerveza para una reunión, y mercancía que era un coche usado que Raúl intentaba vender. El güero salió de la casa sin decir palabra. Miguel lo siguió, las piernas apenas sosteniéndolo. Don Roberto estaba fumando un puro, recargado contra la camioneta. ¿Y bien? Preguntó don Roberto. Parece que el pendejo dice la verdad.
respondió el güero. Son puros mensajes de compadres haciendo bromas pendejas. Hablan en clave de narcotráfico, pero de cervezas y carros usados. Don Roberto tiró el puro al suelo y lo apagó con el zapato. Se acercó a Miguel tan cerca que podía oler su loción cara. Miguel, hoy es su día de suerte. Hoy se va a acordar como el día que casi se muere por pendejo, pero sobrevivió. Pero quiero que entienda algo muy claro. Su voz bajó a un susurro que era más aterrador que cualquier grito. Usted ya está en mi radar. Su nombre, su dirección, su familia, todo lo tengo aquí. Se tocó la sien. Si alguna vez, y escúcheme bien, alguna vez vuelvo a ver su nombre relacionado con algo turbio, aunque sea vendiendo chicles sin permiso, va a conocer el infierno en vida. ¿Me entendió? Sí, señor, clarísimo, señor. Miguel apenas podía hablar. Y otra cosa, su compadre Raúl, el vendedor de carros. Dígale que deje de jugar a ser narco en sus mensajes. No sabe quién puede estar escuchando, y la próxima vez puede que no sean tan comprensivos como yo. En este negocio, Miguel, los que juegan a ser lobos terminan siendo comida de lobos de verdad. Don Roberto se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, volteó una última vez. Y Miguel, cambie su número de teléfono y sea más cuidadoso con sus contactos. No todos los errores en esta vida tienen segunda oportunidad. Las camionetas arrancaron y se fueron, dejando una nube de polvo y a Miguel temblando en la banqueta. Los vecinos, poco a poco, fueron saliendo de sus escondites, murmurando entre ellos. Miguel entró a su casa y se dejó caer en el sillón. Las piernas ya no lo sostenían. Agarró el celular con manos temblorosas y le marcó a Raúl. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pasó? Contestó Raúl con su tono alegre de siempre. Raúl, hijo de tu puta madre, casi me matan por tu culpa. ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? Miguel le contó todo. El mensaje enviado por error, las camionetas, don Roberto, el güero, revisando su casa. Raúl se quedó callado del otro lado de la línea. No mames, Miguel. No mames. Por eso te digo que no andes escribiendo esas mamadas, Joe. Tú eres el que empezó con eso de hablar en clave como si fuéramos mafiosos, pendejo. Ya, cálmate. Lo importante es que estás bien. Pero no manches, qué pinche susto, ¿verdad? Miguel colgó sin despedirse. Estaba furioso, aterrado, aliviado, todo al mismo tiempo. Se sirvió un tequila, luego otro, y otro más. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de Culiacán de naranjas y rojos, como si el mismo cielo sangrara. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada carro que pasaba por la calle lo hacía brincar. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Al día siguiente pondría la casa en venta. Renunciaría a su trabajo y se mudaría con su hermana a Guadalajara. Culiacán se había vuelto demasiado pequeño, demasiado peligroso. A la mañana siguiente, mientras empacaba sus cosas más importantes, su teléfono sonó. Un número desconocido. El corazón se le detuvo. Con mano temblorosa contestó. ¿Miguel? Era una voz de mujer. ¿Sí? Habla Lucía, la secretaria de don Roberto. El patrón quiere saber si usted sabe de contabilidad. Miguel casi suelta el teléfono. Sí, soy contador titulado. Perfecto. Don Roberto dice que si necesita trabajo, él tiene una empresa de importaciones completamente legal que necesita un contador discreto. El sueldo es el triple de lo que gana ahora. ¿Interesado? Miguel se quedó mudo. ¿Era una oferta o una orden? En Sinaloa a veces era difícil distinguir entre las dos. Yo necesito pensarlo. Claro, tómese su tiempo. Pero Miguel, don Roberto también me pidió que le dijera algo. Dice que prefiere tener a la gente capaz cerca, vigilada, que lejos haciendo quién sabe qué. Que lo piense. Buenos días. La llamada terminó. Miguel se sentó en la cama, entre cajas a medio empacar. Afuera, Culiacán despertaba a otro día caluroso. Los vendedores ambulantes empezaban sus pregones, los gallos cantaban. La vida seguía como si nada, pero Miguel sabía que su vida había cambiado para siempre. Un mensaje mal enviado, un error de dedo, y ahora estaba en el radar del cartel. La pregunta era,
¿Era mejor estar bajo su ala o tratar de volar lejos? Miró por la ventana. Una camioneta negra estaba estacionada en la esquina. Podía ser cualquiera, pero Miguel sabía que no. Lo estaban vigilando. La decisión, aparentemente, ya estaba tomada por él. Marcó el número de Lucía. «Señorita Lucía, habla Miguel Herrera. Dígale a don Roberto que acepto el trabajo». «Excelente decisión, Miguel. Preséntese mañana a las 8 en punto en las oficinas de Importadora del Pacífico, en el Boulevard Zapata». «¿Y Miguel?» «Bienvenido a la familia». Miguel colgó y se quedó viendo el teléfono. Familia. En Sinaloa, esa palabra podía significar protección o condena. Veces las dos al mismo tiempo. Los siguientes días pasaron en una nebulosa. Miguel se presentó en las oficinas de Importadora del Pacífico, un edificio moderno con vista al río. Todo parecía perfectamente legal. Facturas, importaciones de productos chinos, empleados normales. Pero Miguel notaba los detalles, los guardias demasiado atentos, las cámaras en cada esquina, las conversaciones que se callaban cuando él pasaba. Su oficina era 3 veces más grande que la anterior. El sueldo, como prometieron, el triple. Pero Miguel sabía que no era dinero gratis, era dinero con cadenas, dinero que lo ataba a un mundo del que ya no podría salir. Una tarde, después de 3 semanas trabajando ahí, don Roberto lo mandó llamar a su oficina. Era la primera vez que lo veía desde aquel día terrible en su casa. «Miguel, ¿cómo va todo? ¿Te están tratando bien?» «Sí, don Roberto». «Todo excelente. Me alegra. Mira, necesito que me hagas un favor. Necesito que revises estos números». Le pasó una carpeta. «Son de otra empresa completamente separada de esta. Necesito que me digas si hay alguna forma de optimizar los impuestos, digamos». Miguel abrió la carpeta. Los números que vio lo hicieron palidecer. Eran millones, decenas de millones. Y las empresas, reconoció algunos nombres. Empresas fantasma, de esas que todos sabían para qué servían, pero nadie se atrevía a mencionar. «Don Roberto, esto es un trabajo de contabilidad, Miguel. Nada más. Tú haces los números, yo tomo las decisiones. Tú solo dime qué se puede hacer, legalmente hablando, claro está». Miguel entendió. Este era el momento donde dejaba de ser un contador normal y se convertía en algo más. El momento donde el error de WhatsApp dejaba de ser un accidente y se convertía en destino. «Sí, don Roberto. Lo reviso y le tengo el reporte mañana». Sabía que podía contar contigo, Miguel. Por cierto, ¿cómo están tus hijos en Mazatlán? Estudian en el TEC, ¿verdad? Buena escuela. Cara pero buena. El mensaje era claro. Miguel asintió y salió de la oficina con la carpeta bajo el brazo y el peso del mundo sobre los hombros. Esa noche, mientras revisaba los números en su casa, Miguel pensó en todo lo que había llevado a este momento. Un mensaje mal enviado. Un dedo que tocó el contacto equivocado. Así de frágil era el destino, así de caprichoso. Pero mientras hacía las cuentas, mientras encontraba las lagunas legales, los resquicios por donde el dinero podía fluir limpio como agua de manantial, Miguel descubrió algo perturbador. Era bueno en esto. Muy bueno. Los números le hablaban, le contaban sus secretos, le mostraban caminos que otros no veían. Tal vez, pensó mientras tomaba otro tequila, tal vez el mensaje no había sido un error. Tal vez era el universo poniéndolo donde siempre debió estar. En Sinaloa, después de todo, el destino tiene formas muy extrañas de manifestarse. Los meses pasaron. Miguel se volvió indispensable para don Roberto. Su talento con los números, su discreción, su capacidad para hacer parecer legal lo que no lo era, lo convirtieron en una pieza clave de la organización. El contador accidental se había vuelto el contador del cartel. Su exesposa notó el cambio. De pronto había dinero para los colegios privados de los niños, para el carro nuevo, para las vacaciones en Cancún. Nunca preguntó de dónde venía. En Sinaloa hay preguntas que es mejor no hacer. Raúl, su compadre, también notó el cambio. Ya no se veían tan seguido. Cuando se encontraban, Miguel estaba diferente.
más serio, más callado, con esa mirada de quien ha visto cosas que preferiría olvidar. ¿Estás bien, compadre?, le preguntó Raúl una vez que coincidieron en una cantina. «Estoy donde debo estar», respondió Miguel, y Raúl entendió que era mejor no preguntar más. Un año después del incidente del mensaje, Miguel estaba en su oficina cuando recibió un WhatsApp. Era don Roberto. «Miguel, ven a mi oficina. Trae la botella de tequila bueno que tienes guardada. Hoy celebramos». Miguel subió al último piso donde estaba la oficina de don Roberto. Cuando entró, lo encontró viendo por el ventanal hacia la ciudad. «¿Sabes qué día es hoy, Miguel?» «No, don Roberto. Hoy hace exactamente un año que me mandaste aquel mensaje por error». «El mejor error de tu vida, ¿no crees?». Miguel no sabía qué responder. Don Roberto se volteó y le sonrió. Esa sonrisa que Miguel había aprendido a leer. A veces significaba que estabas a salvo, a veces que estabas muerto. «Sírvete un tequila, Miguel. Tengo una propuesta para ti. Voy a abrir una nueva empresa, completamente legal, por supuesto. Importación y exportación. Necesito a alguien de confianza que la maneje. Alguien que sepa de números, pero también sepa cuándo no hacer preguntas. Alguien como tú. Es un honor, don Roberto. El honor es mío, Miguel. No cualquiera sobrevive a mandarle un mensaje comprometedor a un jefe del cartel. Eso requiere suerte. Pero no cualquiera se convierte en su mano derecha después. Eso requiere talento». Brindaron. El tequila bajó quemando la garganta de Miguel como fuego líquido. «¿Sabes lo que más me gusta de ti, Miguel?», me continuó don Roberto. «Que nunca has tratado de hacerte el valiente. No finges ser lo que no eres. Eres un contador que tuvo mala suerte o buena suerte, según se vea. Y has aceptado tu destino con dignidad. Eso es raro en este negocio. Solo trato de sobrevivir, don Roberto. Todos tratamos de sobrevivir, Miguel. La diferencia es cómo lo hacemos. Tú lo haces con inteligencia. Otros lo intentan con balas. Adivina quiénes duran más». Esa noche, Miguel manejó a casa en su carro nuevo, un BMW que jamás se hubiera podido comprar con su sueldo de contador normal. La ciudad brillaba con las luces de los antros y restaurantes. Culiacán de noche era otra ciudad, una donde las reglas del día no aplicaban. Cuando llegó a casa, se sentó en su jardín con otro tequila. El mismo jardín donde un año atrás había temblado de miedo mientras las camionetas negras rodeaban su casa. Ahora una de esas camionetas estaba estacionada afuera, pero no para amenazarlo, sino para protegerlo. Era uno de los hombres de don Roberto, cuidando a su contador estrella. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por un segundo el viejo terror volvió, pero era solo publicidad de una pizzería. Miguel sonrió amargamente. Un año atrás, un mensaje de número desconocido había destruido su vida. O tal vez la había construido. En Sinaloa, a veces era difícil notar la diferencia entre construcción y destrucción, entre bendición y maldición. Miró las estrellas, pocas visibles por la contaminación lumínica de la ciudad. En algún lugar allá arriba, pensó, había un Dios con un sentido del humor muy cabrón, un Dios que se divertía jugando con los destinos humanos, convirtiendo errores en destinos, mensajes mal enviados en sentencias de vida. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su hijo desde Mazatlán. «Papá, gracias por la transferencia. Ya pagué el semestre. Te quiero». Miguel sintió un nudo en la garganta. Todo lo hacía por ellos, se repetía, por darles una vida mejor. Pero sabía que era mentira, al menos parcialmente. Lo hacía porque ya no tenía opción. Porque cuando el diablo te invita a bailar, no puedes decir que no. Solo puedes intentar no pisar los pies incorrectos. 2 años pasaron. Miguel se había vuelto más que el contador. Era el cerebro financiero de una de las organizaciones más poderosas de Sinaloa. Sus esquemas de lavado de dinero eran obras de arte. Sus empresas fantasma tan reales que hasta él a veces olvidaba que eran fachadas. Pero el poder tiene precio. Miguel había perdido peso, el estrés constante cobrándose su cuota. Dormía poco, siempre con una pistola en la mesa de noche, regalo de don Roberto para su protección. Había intentado mantener a sus hijos alejados de todo,
pero sabía que en Culiacán los secretos no existen. Todos sabían para quién trabajaba Miguel Herrera. Una mañana, mientras desayunaba chilaquiles en su cocina, su teléfono sonó. Era un número que no había visto en años. Su ex esposa: Miguel, los marinos están en la casa de tu jefe. Salió en las noticias. Ten cuidado. Miguel encendió la televisión. Ahí estaba, en todos los canales. Operativo contra don Roberto. Decomiso de armas, drogas, millones en efectivo. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Documentos siendo sacados en cajas. Sus documentos, su contabilidad. El teléfono empezó a sonar sin parar. Números que no conocía, números bloqueados. No contestó ninguno. Sabía lo que significaba. Cuando cae el rey, las piezas del tablero deben reposicionarse rápidamente o caer con él. Tomó solo lo esencial: dinero en efectivo que tenía escondido, pasaportes falsos que don Roberto le había dado por si acaso, una muda de ropa. 20 minutos después, estaba en carretera hacia el norte, hacia la frontera, pero no llegó lejos. En un retén a las afueras de Culiacán, los marinos lo estaban esperando. Lo bajaron del carro con las manos en alto, la dignidad hecha pedazos. Miguel Herrera, dijo un oficial, está detenido por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud. Mientras lo esposaban, Miguel no pudo evitar reírse. Una risa amarga, vacía. ¿De qué se ríe?, preguntó el oficial. De nada, oficial. Solo pensaba en cómo un mensaje de WhatsApp puede cambiar toda tu vida. Un pinche mensaje mal enviado. El oficial lo miró sin entender. Miguel no explicó más. ¿Cómo explicar que todo había empezado con un error de dedo, un mensaje enviado al contacto equivocado? ¿Cómo explicar que el destino a veces se escribe con las teclas de un celular? En la patrulla, mientras lo llevaban a lo que sería su nueva realidad, Miguel miró por última vez la ciudad que había sido su hogar y su prisión. Culiacán brillaba bajo el sol de mediodía, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus calles. Su celular, confiscado como evidencia, guardaba aún aquel mensaje, el mensaje que lo había iniciado todo. Los investigadores lo encontrarían, lo analizarían y probablemente se preguntarían cómo un contador común había terminado siendo pieza clave del cartel. Nunca sabrían que todo había sido un accidente, o tal vez no había sido un accidente. Tal vez, en algún lugar del universo, alguien había decidido que Miguel Herrera, contador aburrido de vida monótona, necesitaba un empujón hacia su verdadero destino. Un destino escrito con sangre y tequila, con números y balas, con miedos y poder. En la cárcel, Miguel tendría mucho tiempo para pensar, para repasar cada momento, cada decisión que lo había llevado hasta ahí. El mensaje mal enviado, las camionetas negras, la oferta de trabajo que no pudo rechazar, los millones que pasaron por sus manos, pero sobre todo, pensaría en aquel martes caluroso de julio, cuando su vida era simple y su mayor preocupación eran las facturas sin pagar. Aquel martes, cuando era solo Miguel Herrera, contador, antes del mensaje. Antes de todo, los compañeros de celda lo conocerían como el contador, con respeto y algo de miedo, porque todos sabían que había sido el cerebro financiero de don Roberto, que había movido millones como quien mueve fichas de dominó. Pero Miguel sabía la verdad. No era un genio criminal, no era un mastermind de Lampa. Era solo un pendejo que había mandado un mensaje al número equivocado. En las noches, cuando la cárcel se sumía en esa calma tensa que precede a la violencia, Miguel se acostaba en su catre y miraba el techo manchado de humedad. A veces podía escuchar los mensajes de los celulares contrabandeados de otros presos, los pitidos de WhatsApp entrando y saliendo. Y cada pinche vez se estremecía, porque sabía que en algún lugar de México en este mismo momento alguien estaba a punto de mandar un mensaje al número equivocado. Alguien estaba a punto de cambiar su vida con un error de dedo.
Alguien estaba a punto de descubrir que en tierra del narco no hay errores pequeños, solo destinos disfrazados de accidentes. La historia de Miguel corrió como pólvora en Culiacán. Se volvió leyenda urbana, cuento de advertencia. Ten cuidado con tus mensajes, decían las madres a sus hijos. Acuérdate del contador, que por un mensaje mal mandado terminó trabajando pa'l narco. Pero los que conocían la historia completa sabían que había algo más profundo, más perturbador. Que Miguel no solo había sobrevivido a su error, sino que había prosperado. Que tal vez, solo tal vez, el mensaje no había sido enviado al número equivocado. Tal vez había sido enviado exactamente donde debía ir, pero los que conocían la historia completa sabían que había algo más profundo, más perturbador. Que Miguel no solo había sobrevivido a su error, sino que había prosperado. Que tal vez, solo tal vez, el mensaje no había sido enviado al número equivocado. Tal vez había sido enviado exactamente donde debía ir, porque en Sinaloa, donde el destino se escribe con plomo y se borra con sangre, donde los errores se pagan caros y las oportunidades vienen disfrazadas de amenazas. Nadie cree realmente en las coincidencias. Todo tiene un propósito, aunque ese propósito solo se revele cuando ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. 5 años después, Miguel salió de la cárcel. Había cumplido su condena reducida por cooperación con las autoridades. Pero cooperar tiene un precio en Sinaloa, un precio que se cobra con intereses. Lo esperaba su hermana en la puerta del penal. Había envejecido 10 años en 5. El miedo hace eso, te roba el tiempo de la cara y te lo pone en el alma. Vámonos de aquí, Miguel. Tengo los boletos para Guadalajara. Podemos empezar de nuevo. Miguel miró hacia atrás, hacia los muros grises del penal que había sido su hogar. Luego miró hacia adelante, hacia la carretera polvorienta que llevaba de vuelta a Culiacán. No, hermana, ya no puedo huir. Lo intenté una vez y mira dónde terminé. Además, hay cosas que no entiendes. Cuando entras a este mundo, aunque sea por error, nunca sales completamente. Pero don Roberto está muerto, Miguel. Lo mataron en la cárcel hace 2 años. Ya no tienes ataduras. Miguel sonrió con tristeza. Don Roberto está muerto, pero la organización no. Y yo sé demasiado. Sé números, cuentas, nombres. Afuera es más peligroso que adentro. Al menos en la cárcel sabía quiénes eran mis enemigos. Esa noche, Miguel rentó un cuarto en un motel de mala muerte en las afueras de Culiacán. El mismo tipo de lugar donde se esconden los que no tienen a dónde ir. Se sentó en la cama que rechinaba y sacó un celular barato que su hermana le había dado. Tenía 27 contactos. 27 personas que tal vez lo ayudarían o tal vez lo venderían. En este negocio nunca sabes hasta que es demasiado tarde. El teléfono sonó. Número desconocido. Miguel sintió el mismo escalofrío de hace 5 años. Contestó. ¿Miguel Herrera? Sí, soy el hijo de don Roberto. Me dicen Roberto Jr. Escuché que saliste. Tenemos que hablar. La historia se repetía. Como una serpiente mordiéndose la cola, el destino volvía a tocar a su puerta. No tengo nada que hablar con usted. Claro que sí, Miguel. Verás, revisé los libros de mi padre. Tu trabajo, impresionante, tanto que encontré algunas irregularidades. Parece que moviste dinero a cuentas personales. No mucho, unos cuantos millones. Suficiente para que mi gente quiera ajustar cuentas contigo. A menos, claro, que podamos llegar a un acuerdo. Miguel cerró los ojos. Sabía que esto pasaría. Los muertos no guardan secretos, pero sus herederos sí cobran deudas. ¿Qué quiere? Lo mismo que querías mi padre. Tu talento. Necesito a alguien que entienda los números como tú. Alguien que ya esté manchado, que no tenga más opción que ser leal. ¿Y si me niego? Roberto Jr. se rió. Vamos, Miguel. Ambos sabemos que no tienes opción. Es trabajar conmigo o esperar a que te encuentren en una carretera con un mensaje escrito en tu pecho. Tú decides. Miguel miró por la ventana del motel. Afuera, la noche de Sinaloa se extendía como un manto negro salpicado de luces. En algún lugar de esa oscuridad,
había sicarios esperando órdenes. En algún lugar había contadores como él, atrapados entre los números y las balas. ¿Dónde nos vemos?, me preguntó finalmente. Mañana mediodía. El restaurante Los Arcos. Ven solo y no traigas celular. No queremos más mensajes enviados por error, ¿verdad? La línea se cortó. Miguel se quedó viendo el teléfono. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Todo había empezado con un mensaje mal enviado y ahora le prohibían llevar celular. Al día siguiente, Miguel llegó al restaurante 5 minutos antes. Los Arcos era un lugar de mariscos, frecuentado por empresarios y todos lo sabían, por los jefes del narco. Era territorio neutral donde se hacían negocios sin que corriera sangre. Roberto Jr. ya estaba ahí. Era la viva imagen de su padre, pero más joven, más hambriento. Tenía esa mirada de los que han crecido en el negocio, los que mamaron violencia desde la cuna. Miguel, qué gusto verte. Siéntate. Pedí aguachile. Sé que te gusta. ¿Cómo sabe que me gusta? Sé todo sobre ti, Miguel. Tu comida favorita, tu equipo de fútbol, los nombres de tus hijos, dónde estudian ahora, con quién se casó tu exesposa. En este negocio, la información es poder. Miguel sintió la amenaza velada. Sus hijos. Siempre volvía a sus hijos. ¿Qué necesita de mí? Directo al grano, me gusta. Necesito que hagas lo que mejor sabes hacer. Limpiar dinero, pero a lo grande. Mi padre era de la vieja escuela, movía millones. Yo pienso en miles de millones. Criptomonedas, NFTs, toda esa mierda digital que los viejos no entienden. Ahí es donde entras tú. No sé nada de criptomonedas, aprenderás. Eres inteligente. Además, tengo un equipo de chavos que saben de tecnología. Tú solo tienes que hacer que los números cuadren, que todo parezca legal. Como antes, pero modernizado. El mesero trajo el aguachile. Miguel lo miró sin apetito. El camarón crudo le recordaba a los cuerpos que había visto en las noticias, hinchados por el sol del desierto. Y si acepto, vivirás bien, protegido. Tus hijos terminarán sus carreras sin preocupaciones. Envejecerás tranquilo. Tal vez hasta te cases de nuevo. Una vida normal dentro de lo anormal. Y si no, Roberto Jr. se encogió de hombros. Ya sabes la respuesta. ¿Por qué hacer la pregunta? Miguel tomó un camarón y lo masticó lentamente. Sabía amar, a sal, a resignación. ¿Cuándo empiezo? Ya empezaste. Desde el momento que contestaste mi llamada, ya eras mío. Los meses siguientes fueron una repetición acelerada de su vida anterior. Miguel aprendió sobre blockchain, sobre wallets digitales, sobre cómo mover millones con un clic. Era el mismo juego con nuevas reglas, la misma mierda con diferente olor. Pero algo había cambiado en Miguel. La cárcel lo había endurecido. Ya no temblaba cuando veía las camionetas negras. Ya no sudaba cuando escuchaba las historias de ejecuciones. Se había convertido en lo que juró que nunca sería, uno de ellos. Una noche, mientras revisaba transacciones en su nueva oficina, más lujosa que la anterior, con vista al mar, su asistente entró con cara de preocupación. Señor Herrera, hay un problema. Alguien mandó un mensaje equivocado a uno de nuestros contactos. Información comprometedora. El jefe quiere saber qué hacer. Miguel se recargó en su silla de piel. El círculo se completaba. ¿Quién mandó el mensaje? Un contador de una empresa que trabajaba con nosotros. Dice que fue un error, que era para su socio. Miguel se rió. Una carcajada genuina, la primera en años. Tráiganlo. Quiero conocerlo. Una hora después, un hombre de unos 30 años entró a la oficina temblando. Miguel lo reconoció de inmediato. Era el mismo años atrás. El mismo terror, la misma confusión, la misma certeza de que su vida había terminado. Siéntate, le dijo Miguel. ¿Quieres un tequila? Yo. Señor Herrera, fue un error, lo juro. Lo sé, los errores pasan. A mí me pasó algo similar hace años. Un mensaje mal enviado que cambió toda mi vida. El contador lo miró con esperanza. Entonces, ¿me va a dejar ir? Miguel sirvió 2 tequilas. Eso depende. ¿Sabes por qué estás aquí? No por el mensaje.
Estás aquí porque el universo decidió que este es tu momento de elegir. Puedes irte, sí, pero saldrás de aquí marcado, vigilado, siempre mirando sobre tu hombro. O puedes quedarte y aceptar tu destino. ¿Cuál destino? El que todos tenemos en Sinaloa cuando el narco toca a nuestra puerta. Ser parte del engranaje o ser molido por él. El contador tomó el tequila de un trago. No tengo opción, ¿verdad? Siempre hay opción, solo que algunas opciones son mejores que otras. Yo elegí sobrevivir. Y aquí estoy, años después, del otro lado del escritorio. ¿Tú qué eliges? El joven lo pensó por unos segundos que parecieron horas. ¿Qué necesitan de mí? Miguel sonrió. Bienvenido a la familia. Esa noche, mientras manejaba a casa en su Tesla último modelo, Roberto Jr. insistía en que sus empleados clave manejaran carros eléctricos. Por la imagen ecológica, Miguel pensó en el contador asustado que acababa de reclutar. En unos años, ese chavo estaría como él, reclutando a otro pendejo que mandó un mensaje al número equivocado. Era un ciclo sin fin. El cartel era como un organismo vivo que se alimentaba de errores humanos, de coincidencias desafortunadas, de destinos que se torcían con un simple mensaje mal enviado. En casa, Miguel se sirvió su tequila nocturno y salió al jardín, la misma casa donde años atrás las camionetas negras lo habían rodeado. Ahora era su fortaleza, con guardias propios y sistema de seguridad de última generación. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hijo. Papá, me gradué con honores. Gracias por todo. Sé que has hecho sacrificios por nosotros. Miguel sintió las lágrimas quemándole los ojos. Si supiera su hijo qué clase de sacrificios, si supiera que su educación estaba pagada con dinero lavado, que su futuro estaba construido sobre cimientos de cocaína y sangre. Otro mensaje entró. Roberto Jr., buen trabajo con el nuevo contador. Tienes ojo para el talento. Como tu mentor. Miguel apagó el teléfono. No quería más mensajes esa noche. Ya había tenido suficiente de mensajes para toda una vida. Se quedó viendo las estrellas, las mismas que había visto aquella noche hace años, cuando su vida cambió. Culiacán dormía a su alrededor, pero él sabía que la ciudad nunca dormía realmente. En algún lugar, alguien estaba empacando drogas. En algún lugar, alguien estaba contando dinero. En algún lugar, alguien estaba muriendo. Y en algún lugar, estaba absolutamente seguro. Alguien estaba a punto de mandar un mensaje al número equivocado. Miguel levantó su vaso hacia el cielo en un brindis silencioso. Por los errores que nos definen, por los mensajes que nos condenan, por los destinos que aceptamos cuando ya no hay vuelta atrás. Tomó el último trago y entró a la casa. Mañana sería otro día en el paraíso del infierno que era Sinaloa. Otro día siendo el contador, el hombre que construyó un imperio criminal por mandar un mensaje al número equivocado. En su estudio, enmarcado en la pared, tenía una impresión de aquel mensaje. El mensaje que lo inició todo. A veces lo miraba y se preguntaba qué hubiera pasado si ese día hubiera revisado 2 veces antes de enviar. ¿Qué hubiera sido de Miguel Herrera, contador aburrido de vida monótona? Pero esas eran preguntas sin respuesta. El pasado era inmutable como las montañas de la Sierra Madre. Solo quedaba el presente, y el presente era esto. Una vida de lujos y miedos, de poder y paranoia, de millones que no podía gastar libremente y una libertad que era solo una ilusión. Antes de dormir, Miguel siempre hacía el mismo ritual. Revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, que las alarmas estuvieran activadas, que la pistola estuviera en su lugar. Precauciones de quien sabe que la muerte puede llegar en cualquier momento, vestida de sicario o de federal, pero siempre puntual. Y luego, ya en la cama, cerraba los ojos y soñaba. Soñaba con un mundo donde los mensajes siempre llegaban a su destinatario correcto, donde los contadores solo se preocupaban por los impuestos legales, donde Culiacán era solo una ciudad más y no la capital del narco. Pero al despertar, la realidad lo golpeaba como cachetada. Esta era su vida ahora. Esta sería su vida siempre.
Todo por un pinche mensaje mal enviado. Y en el fondo, muy en el fondo, donde guardaba los secretos que no compartía ni con su almohada, Miguel sabía la verdad más aterradora de todas. Ya no querría volver atrás aunque pudiera. El poder es adictivo. El dinero es adictivo. Y él, Miguel Herrera, contador convertido en lavador de dinero por accidente, era un adicto sin posibilidad de rehabilitación. El último pensamiento antes de dormir era siempre el mismo. Mañana tendría que enseñarle al nuevo contador cómo funcionaba el negocio. Tendría que convertirlo en lo que él era ahora. Otro eslabón en la cadena infinita del narco, otra víctima del destino disfrazado de error. Y así, en la oscuridad de su habitación blindada, Miguel Herrera cerraba los ojos y se hundía en un sueño intranquilo, mientras afuera Culiacán seguía girando en su danza eterna de plomo y coca, de dólares y muertos, de mensajes enviados y destinos sellados, porque en Sinaloa, tierra del narco y los corridos, de los errores que se pagan con sangre y las fortunas que se construyen sobre cadáveres. Todos están a un mensaje de distancia de cambiar su vida para siempre. Y Miguel Herrera era la prueba viviente de ello.